Hola, bienvenidos a su canal, Howard Channel. Mi nombre es Barack Obama. No, no es cierto, no somos Barack Obama. Esto es para que vean que también en el Howard Channel también disfrutamos y que las cosas más en serio también no las tomamos a broma, porque creo que también es parte de la producción del conocimiento. Tomar justamente esta parte lúdica que también se ha ido perdiendo en los espacios universitarios y en general de la educación. Entonces, nuevamente les digo muchas gracias por estar aquí en nuestro canal. Recuerden que esto lo construimos todo y como parte justo de las actividades de este canal les tengo hoy una nueva noticia. Hoy va a ser el primer libro que vamos a presentar, que vamos a hacer la reseña en este canal. Como les habíamos comentado con la presentación, como parte de justo este canal de los objetivos para brindarles a ustedes un espacio de reflexión, de análisis, de difusión y sobre todo de reivindicación del valor de la lectura y la cultura que cada vez en nuestros países de América Latina pareciese que retrocede, es decir, pareciese que cada vez se va debilitando más en la crisis de nuestras instituciones. Aquí les tenemos este primer libro que creo es muy provocador desde el título. El título se llama Santana y Peña Nieto, el despojo de una nación. El tema del despojo, sobre todo en los últimos 30 años, ha cobrado mucha importancia en nuestras sociedades. De hecho, todas nuestras sociedades de América Latina, si ustedes hacen una revisión histórica, hemos sido resultado prácticamente de despojos en muchos sentidos. Despojos de recursos naturales, despojos de identidades, despojos de recursos políticos y culturales, y en este caso el despojo a la educación. Ahora, esto no quiere decir que el despojo solamente sea o corresponda a una época histórica específica, no. El despojo es un momento, básicamente. Lo que nos enseñan los clásicos de las teorías marxistas y especialmente Marx es que el despojo es un momento para el capitalismo y que le es útil al capitalismo para que a partir de ello se pueda desarrollar y expandir a nivel global. Entonces, si ustedes creen que es importante, que yo considero que sí es un tema muy importante y ustedes lo piden, podemos hacer videos aparte sobre el tema específico del despojo y en especial el despojo relacionado con las cuestiones de la colonización, de las luchas y las resistencias que hay en contra del despojo actual, y por otra parte también sobre el tema del despojo de la educación, que es el eje de este libro, pero vamos a concentrarnos más en el libro. Y dicho esto, este libro justo, esto es el tema, se los vuelvo a mostrar. Este libro viene de una editorial independiente que es Educación, Rebeldía y Resistencia. Este editorial, como ustedes lo pueden ver, aquí se les muestro. La editorial es una editorial que no se difunde en las grandes librerías. ¿Por qué? Porque su costo aumentaría 4 o 5 veces. Sin embargo, uno de los objetivos de este canal es dar difusión a todos estos trabajos de investigación que se han hecho en universidades y que hacen grandes académicos que tienen conciencia social y que muchas veces por cuestiones o parte de este desmantelamiento de recursos que hay en las universidades o escasez de recursos no se pueden publicar o se publican pero quedan almacenados en grandes bodegas y su difusión se complica. Y eso por un lado, y por otra parte, si se publican en editoriales más grandes y se difunden en librerías más grandes, aumenta cada vez más el costo. Y la idea que han tomado estos autores y esta editorial, como otras que hay que también se las presentaremos aquí, es que justo es recuperar la cultura, recuperar la educación y recuperar importantes temas como estos, temas muy actuales, temas de coyuntura, que la mayoría de la población, por cuestiones económicas, por cuestiones inclusive hasta de acceso a las universidades en términos de capital social y cultural e intelectual, muchas veces no pueden tener esa cercanía, y que aquí en este tipo de obras que se los muestro otra vez no solamente es más accesible en términos de cómo está narrado y cómo está explicado la temática, sino además tiene un ingrediente que muchas veces a nosotros los académicos y los investigadores nos falta, que es contar los grandes temas
como si fuesen novelas, es decir, con las herramientas de la narrativa, de la novela, que nos sea atractivo, aunque este texto no es de una novela, este texto trata justamente de un esfuerzo comparativo entre el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, que es el actual presidente de México, y un periodo de gobierno que además se reeligió 6 veces, cuyo nombre seguramente ahorita ya les vino a la mente a la mayoría, que fue el de Santana. Además, todos los gobiernos de Santana fueron muy complejos y también han sido muy discutidos por la historia y muchas veces desconocidos, porque uno de los aportes que nos hace el autor es que justo sobre Enrique Peña Nieto, por ejemplo, hay mucha información, sobre todo es una información muy actual, pero en el caso de Santana son pocos los historiadores, sobre todo en México, que se han dedicado a indagar más sobre él, porque también hay un fuerte prejuicio con respecto a su vida, aunque el eje o el punto comparativo que toma este autor es el despojo. ¿Y cuál es el autor que toma el despojo? Es Enrique Ávila Carrillo. Enrique Ávila Carrillo es un docente y un investigador que ha dedicado prácticamente toda su vida a trabajar temas sobre magisterio, temas sobre resistencias contra de los planes educativos impuestos por el neoliberalismo, y sobre todo es un profesor de historia que cuenta con más de 50 libros, tanto de primaria, secundaria, de bachillerato, nivel universitario, libros de texto, libros de difusión de cultura, libros especializados, que se ha dedicado sobre todo a hacerle llegar a todos aquellos maestros de primaria, maestros de secundaria, padres de familia, maestros de bachillerato, inclusive nosotros, los propios universitarios, llega este conocimiento de la historia que probablemente lo podemos encontrar en diversos libros, pero él nos lo pone de una manera muy accesible y además le integra, como es el caso de este estudio comparativo con Enrique Peña Nieto, datos muy actuales que se encuentran dispersos en internet, que se encuentran muchas veces poco investigados o que solamente se concentran en formato de noticias, y que lo lleva a escribir, y sobre todo lo hace sin el tono, sin la redacción de un texto especializado, sino de difusión cultural. Entonces es un gran texto, y una de las grandes preguntas que se hace este texto es ¿qué significa el despojo de la nación? Y esta es una gran pregunta que nos la debemos de hacer para reflexionar, porque el autor contesta, por lo menos en el libro, dice: el despojo de la nación es todo, es despojarnos de los recursos naturales, es despojarnos de los bienes materiales, como está ocurriendo en las grandes ciudades de México y de varias partes de América Latina, donde espacios, casas y en general cualquier espacio urbano están siendo prácticamente comprados a muy bajo costo en el mejor de los casos, y en otros inclusive hasta están siendo poblaciones de vecinos forzados a abandonar esos predios, esos lugares, y se tiran las casas para construir grandes edificios, grandes centros comerciales a un alto costo, y donde además las economías locales, las economías medianas que circulan en zonas de vecinos se ven afectadas porque no pueden competir con los grandes emporios que representan. Pero este no es un fenómeno nuevo, este fenómeno lo hemos visto a lo largo de la historia, y sobre todo específicamente autores como David Harvey nos da cuenta desde finales de los 80 y lo que va en el transcurso de lo que fue los 90 por un lado, y por otra parte este nuevo siglo, cómo se van dando estas nuevas formas de despojo, de estas formas de despojo que ya nos empezaba, como comentábamos en algún momento, ya comenzaban con la cuestión del capitalismo, ¿no? que es además el despojo visto como un momento necesario para la expansión del capital, pero que se han ido actualizando, se han ido diversificando, y además están llegando a dimensiones del Estado que antes no llegaban, como era la salud y la educación y el trabajo. Vivimos en una era de la masificación laboral, por un lado, en términos profesionales, y por otra parte la dimensión de un desempleo masivo, es decir, un exceso de ejército de reserva, y un ejército de reserva no solamente compuesto por una masa que no ha estudiado, una masa obrera, una masa campesina en varias partes, sino además una gran masa de egresados de las universidades, inclusive con estudios de posgrados, que no tienen lugar de trabajo, ni siquiera
ni siquiera de trabajos básicos o de trabajos con los cuales uno puede empezar a hacer su trayectoria. No, ya no, es una situación cada vez más compleja. Y justo el autor de este libro nos hace reflexionar por medio de lo que ha sido durante el periodo de Enrique Peña Nieto esta cuestión del despojo, este proceso complicado, pero también rastrea, hace un trabajo genealógico de cuáles son las relaciones que tiene con grupos empresariales, con la clase política. Y la clase política hay que recordar que no solamente está compuesta por representantes y por integrantes de partidos políticos, también, sobre todo en los últimos años, se ha visto cómo se compone también inclusive hasta por integrantes de empresas o gente que viene de familias adineradas y que incursiona en la política y que quiere influir, por supuesto, de manera determinante en los asuntos que nos atañen a todos, que son los asuntos públicos y sociales. Entonces, esto es muy interesante porque una de las cuestiones que descubre es que en esta genealogía no solamente de relaciones de negocios, sino también de parentescos, también de compadrazgos, y que también las relaciones en algunos momentos han cambiado, ha habido rupturas, pero también en otros hay una continuidad entre el PRI, el PAN, el PRD y en general todos los partidos políticos que hay en México o que conforman el sistema político mexicano, y que también las instituciones, por supuesto, se han convertido en esa arena legitimadora de este despojo. Y esto es muy fuerte porque esto, y aquí yo lo pongo para reflexión, es hasta qué punto han legitimado y hasta cuál no, y bajo qué condiciones y circunstancias. Pero esto nos permite abrir nuestra mente, nuestra reflexión, y profundizar que también justo corresponde con un proceso global que se está dando de crisis sobre las instituciones del modelo de Estado que por lo menos en México se dio, que era un modelo muy cercano a un Estado moderno, a un Estado con todo el término que cumplía con la parte de la educación, con la parte de la salud, con todas estas múltiples dimensiones que ayudaban al mexicano a desarrollarse, a crear una familia. Por ejemplo, la familia como institución también va acompañado en este proceso de crisis, y es parte de este proceso el cual se han debilitado las relaciones. Cada vez más los jóvenes quieren menos tener familia, cada vez en estas relaciones son solamente un joven, inclusive una mascota, y hasta ahí se terminó. Entonces, todo esto que yo se lo estoy diciendo de una manera, o que trato por lo menos hacerlo de una manera lo más sencilla, es justo el tema de este libro, y creo que es muy importante que ustedes le puedan dar una revisada a este libro, que puedan leerlo y que podamos discutirlo. Entonces, yo los dejo con El despojo de una nación, un tema muy importante, y que también, si ustedes consideran que el despojo lo debemos de abordar en este video, o un tipo de despojo, o alguno de los autores que han discutido el despojo, simplemente denos un like y coméntelo, y con mucho gusto podemos armar un video donde podamos explicarles y analizar y reflexionar sobre lo que está pasando en México y en América Latina sobre el tema del despojo, el cual es un tema que creemos es vital para entender lo que está pasando a nivel global en nuestro país, en nuestros países, en nuestra América Latina, en nuestros continentes, en todo nuestro mundo. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.